Vos tenés un libro sobre la Constitución del 49, ¿no es cierto? Exactamente. Y tengo entendido que tenés cierta, si querés, predilección por esa Constitución, por sobre las que vinieron posteriormente, digamos. Y las anteriormente Y las también. anteriores, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué sentís que le faltó o qué sentís que tendría que haber pasado con la Constitución del 94? Mirá, yo estoy convencido que toda la Constitución tiene determinados elementos, ¿no? Digamos, estoy hablando de las constituciones escritas, ¿no? No la Constitución real, sino la Constitución formal. Siempre tienen una propedéutica, siempre tienen un proyecto de país y siempre tienen determinadas reglas de juego del poder. Eh, El proyecto de país de la Constitución de 1853, más allá de que haya sido en gran medida, como dijo José María Rosa, una mala traducción de la Constitución norteamericana, eh, es claro cuál es el proyecto de país. El proyecto de país es el modelo agroexportador, lo que nosotros llamamos comúnmente modelo agroexportador. Por eso es que tiene la propiedad privada en términos absolutos, por eso es que habla de la libre navegación de los ríos, como si nosotros, como si fuera de rigor en el derecho plantear la navegación de los ríos interiores, ¿no? Como si nosotros le fuéramos a pedir para que sea democrática la Constitución de Inglaterra, si tuvieran una Constitución escrita, la libre navegación del Támesis, o si le pidiéramos a la Constitución escrita norteamericana que haga una enmienda por la libre navegación del Mississippi, ¿no? Claro. Es como suena un tanto ridículo. Bueno, esas cosas tiene nuestra Constitución, porque lo que planteaba era el tema de este modelo político y establecía reglas del juego de poder en torno a este modelo político, ¿no? La propiedad privada en términos absolutos, que después es complementada en el Código Civil de Vélez Sarsfield con que la propiedad se prueba por los papeles. ¿Y quién podía tener papeles sino la oligarquía que podía pagar abogados, ¿no? Entonces, Sí. claramente no importaba si ahí vivían tus ancestros durante 30 generaciones, si vos tenías los papeles. Sí, aparte en una época en la que el acceso al ejercicio de la abogacía era extremadamente disminuido. Solamente para el CELI. Bueno, entonces, ¿cuál es el proyecto de país atrás de la Constitución, de la reforma constitucional de 1994? A vos, perdón, antes que nada, ¿cómo te agarra esa reforma? O sea, ¿en qué situación? En plena resistencia al menemismo. Claro, eso quería imaginar. Al menemismo. Y odiado del alfonsinismo, así que el acuerdo entre Menem y Alfonsín que gestó eso, para mí era peor imposible. El libro del infierno, digamos, básicamente. Exactamente, se habían juntado el demonio y Belcebú. O sea, el núcleo de coincidencias básicas era lo peor que podía haber pasado, digamos. Porque creo que el núcleo de coincidencias básicas es el neoliberalismo. Ese es el espíritu de esos acuerdos. Y después hay cuestiones de detalle, ¿no? Digo, la cuestión del tercer senador para hacer sobrevivir a la UCR, la cuestión de la reelección presidencial, son cuestiones menores, son cuestiones realmente menores, son cuestiones coyunturales, pero el espíritu de eso vos lo podés encontrar en cuestiones como el artículo 124, que es el artículo que dice que la propiedad de los recursos naturales es originaria de las provincias. Y vos decís, nada mejor que para los grupos económicos transnacionales que sentarse en la mesa, no con una nación entera, sino con una provincia que probablemente tenga mucho menos presupuesto que lo que gasta en un año la empresa en determinadas cosas, ¿no? Y ahí estamos hablando de todas las mineras, las petroleras, todo eso son todos grupos económicos transnacionales, no son pymes que... No, desde ya, claro. Bueno, es un tema que se discute hasta el día de hoy, el tema de la propiedad de los recursos naturales en manos de las provincias, si no fue el gran error, dicen, de esa Constitución. Vos sin duda lo cambiarías, digamos. Sin duda, pero además hay un montón de otras cosas, ¿no? Si también, ¿no? Las constituciones le hablan a un sujeto, tratan de interpelar. La Constitución del 53, en la línea del constitucionalismo liberal, intenta interpelar al ciudadano, intenta formar al ciudadano. La Constitución del 49, igual que el constitucionalismo social en general, intenta interpelar al trabajador y hablar de los derechos del trabajador. Sí. ¿Cuál es el sujeto que agrega la del 94?
te estoy tomando... Y a mí se me hace como que es un poco, al menos espiritualmente, va dirigida a un profesional, a profesionales, en mi opinión. No, pero hay un elemento, hay un... Así como dice Ciudadanos, la del Sí. 53-60. Trabajadores. Trabajadores. Y la del 94 agrega un sujeto que son los consumidores. Claro, sí, es verdad. Es el artículo 43, si no me Es equivoco. decir, la persona vale solamente por lo que gasta. Exacto, sí. Por lo que gasta. Bueno, Entonces, no había visto nunca esa mirada, la verdad, de verlo como sujeto incluido, el de los consumidores. De hecho, lo que te quería preguntar... hasta parece progresista. Bueno, el artículo 124 también hasta parece progresista. Está bien logrado, digamos, porque la reacción es amena. Pero, entonces, ¿vos crees que sería posible al día de hoy pensar, quizás con el acuerdo va a ser imposible, pero en una reforma constitucional? Yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario. Uh-huh. Es absolutamente necesario. Y esto lo digo desde hace un montón de tiempo y con un montón de quilombos encima, ¿no? Yo cuando estaba de director de la Escuela Superior de Gobierno durante el segundo gobierno de Cristina, organicé una serie de debates para el tema de la necesidad de un cambio constitucional, ¿no? Sí. Para construir una nueva constitución emancipatoria. Me llamó el entonces jefe de gabinete del cual yo dependía, que Uh-huh. era Juan Manuel Abal Medina, Uh-huh. y me dijo, ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Él no estaba de acuerdo? No estaba de acuerdo y lo que me dijo es que Cristina tampoco estaba de acuerdo con eso, Sí. y que tenía que dejar de hacerlo, ¿no? Digamos. Mira vos. Pero bueno, yo creo que a veces parece ingenuo decir que hoy hay que hacer una reforma constitucional después de que las elecciones presidenciales ganara un desquiciado como Milei y que en la de medio término volviera a validar, aunque con menos cantidad, los votos que sacó en el 2023. Pero yo creo que hay que empezar a discutirla. Y empezar a discutirla es empezar a discutir el proyecto de país. Si nosotros no construimos hoy, la gran ausencia de hoy en la política es la discusión de un proyecto de país. ¿En qué Argentina queremos vivir? Uh-huh. Y para vivir en esa Argentina, vos tenés que modificar las reglas del juego del poder. En la Facultad de Derecho, que son templos a San Kelsen, ¿no? Digamos, sí, por supuesto. Nadie puede discutir. Todo lo que estamos acá lo sabemos perfectamente, así que... Totalmente. Pareciera como que esa norma fundamental es algo que no puede ser tocado, que tiene que ser venerado prácticamente. Y yo digo, ¿por qué tenemos que aceptar que no puede ser tocada unas reglas del juego del poder que se escribieron hace... Ya estamos cerca de que se cumplan 2 siglos. Sí, ¿no? totalmente. En donde para ir de Buenos Aires a Tucumán se tardaba una semana. No, y aparte, claramente, es un mundo completamente diferente con otros países predominándolo, con otras identidades, si querés, culturales, con internet, por decir una pavada. Claro. Digo. Si uno mira las constituciones de otros países, en general, tienen montones de modificaciones. Montones Uh-huh. de modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Por qué yo creo que son necesarias? Yo planteo claramente, con este poder judicial absolutamente conservador, ¿es posible hacer un gobierno popular? ¿Puede ser que el poder judicial siga siendo absolutamente intocado por la voluntad popular? ¿Podemos seguir conservando, y esto es parte de la reforma del 94, un control del poder judicial que es absolutamente corporativo? ¿No? Porque si uno mira el Consejo de la Magistratura, ya el hecho ridículo de que el que tenga que controlar sea el presidente de la Corte por el que tiene que ser controlado ya es bastante no resiste el sentido común ya, ¿no? Pero si vos ves, no hay nada más corporativo que el Consejo de la Magistratura, porque los que lo integran son los representantes académicos, que son abogados, los representantes de los abogados litigantes, que son abogados, de los colegios, que son abogados, los representantes de la magistratura, que son abogados, y los representantes del Parlamento, que a partir de la lectura que hace Macri, también tienen que ser abogados. Uh-huh. Con lo cual, pareciera como que para ser parte para poder empezar a discutir alguna cosita del Poder Judicial, si no sos abogado no podés ni discutir.
Y creo que solamente lo único que hay al margen de eso creo que son estos representantes de las ciencias y de las artes que están como ahí Bueno, pintados, pero las digamos. ciencias son todos abogados también. O sea, ni siquiera es que No, tenemos un la ciencia físico, es la digamos. académica. No, es solamente la academia y los que le eligen son Sí. la facultad de Derecho. O sea, ya que justo me trajiste este tema, me viene como anillo al dedo porque, y créeme que lo habíamos pensado en preguntarte yo también. Entonces, ¿vos crees que como está planteado, por lo menos constitucionalmente, el Poder Judicial no puede mutar hacia algo, si querés, un poco más transparente o mejor, por decirlo de alguna manera? Alberto Fernández decía que se iba a autodepurar. Yo creo que realmente eso no. La concepción misma de ese poder es un poder antipopular. Uh-huh. En las reformas constitucionales más de avanzada en Latinoamérica, del nuevo constitucionalismo latinoamericano del 2008 y del 2009, la de Bolivia y de Ecuador, hay designación popular de jueces. Es lo que te iba a preguntar, vos cómo lo verías, una elección de magistrados. Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué No, bueno, justamente por esto que, digamos, yo no sé si es mi opinión, pero sí es cierto que, así como en Estados Unidos, por ejemplo, se eligen fiscales por distrito, quizás jueces no, porque los jueces sigue siendo similar acá, pero esto de los fiscales sí, los vientos políticos de turno de alguna manera te bajan la vara de cómo, de alguna manera va a impactar eso en la elección de jueces desde el momento. Y al menos... ahora no. Ahora los jueces no tienen nada que ver con el poder de turno. Estoy ¿no? 100% de acuerdo que siempre los jueces, en la medida de lo posible, al menos así lo dice Petracci, y a mí me gusta mucho cómo lo cita él, que es que él dice que los jueces son políticos, a lo sumo le pasa como el cangrejo que no sabe que es crustáceo, digamos. Eso dice Santiago Petracci. Sí, es una frase excelente, la dijo en una entrevista hace como 20, 30 años atrás. Pero digo, siendo que al menos la teoría o la idea de que los jueces no sean elegidos popularmente por un voto es su estabilidad, si se quiere. ¿Cómo suplimos eso? O sea, ¿cómo hacemos para que el juez sea independiente, si se quiere, del poder político de turno? Ahora, ¿O asumimos pregunto, que no es posible y listo? ¿Por qué los jueces pueden decir, como dijeron en el caso Formosa, que no se respetaba el principio republicano porque había reelección y no había alternancia en el poder? Uh-huh. Y nosotros tenemos que decir que los jueces se atornillen en sus lugares para siempre. Y aun cuando le ponemos alguna fecha de vencimiento, ya a los 75 años, Sí. Ni siquiera la respetan. Y no, la pueden renovar. Con acuerdo del Senado. Ni siquiera la respetan. Uh-huh. Ni siquiera respetan lo que ellos mismos o lo que ese sector puso en la Constitución, ¿no? Uh-huh. Digamos. Claramente, me parece que si nosotros no pensamos que los jueces son parte del poder y que ese poder no tiene que ser autorregulable, sino que tiene que ser controlado por las mayorías populares, me parece que lo que vamos a obtener es esto. Después no nos sorprendamos cuando hacen las condenas flojas de papeles que hacen, donde el Poder Judicial prácticamente es un comité, una unidad básica del poder.